profesional de filosofía, haciendo llegar justamente el deseo de dedicación, compromiso con la formación integral que viene desarrollando la Escuela Profesional de Filosofía y los aportes al desarrollo intelectual, cultural y científico de nuestra comunidad universitaria, por lo cual es motivo de orgullo y ejemplo para otros programas. Damos un cordial aplauso para estos distintos equipos que han llegado en nuestro programa. A continuación, procedemos con el programa general, donde nos proceder con la invitación al doctor Julián Matías Flores Yauqui, quien tendrá a su cargo el discurso de hoy. Le recibimos con fuertes aplausos al doctor Julián Matías Flores Yauqui. Muchas gracias, buenos días, señor decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades, señora directora del Departamento Académico de Filosofía, señor director de la Escuela de Filosofía, apreciados, admirados maestros, nuestro honor que esté aquí también, ¿no? El maestro Cáceres, el maestro Gamero, compañeros estudiantes, amigos, amigas presentes todos. Hace 2 semanas atrás, el 25 de octubre, recibía este filósofo de moda, Byung-Chul Han, recibía el premio Princesa de Asturias en Comunicaciones y Humanidades. Y en su discurso él decía que la misión del filósofo es la de ser un tábano, como nos dejó esa herencia Sócrates, aquel que irrita, aquel que critica, aquel, claro que desde la posición filosófica que tiene, ¿no?, este surcoreano, desde la posición fenomenológica. Entonces, yo tengo otra posición. Para él, por ejemplo, ¿no?, la crítica a esta sociedad neoliberal, ¿no?, critica como una sociedad de eficacia, ¿no? O muchos, como yo, piensan de otra manera en relación a lo que es esta sociedad, pero para eso es necesario una sustentación filosófica, esta crítica de lo que es, ¿no?, esta sociedad, la de ser tábano. Esa es la misión del filósofo. Voy a sustentar entonces, voy a hacer unas reflexiones de cómo podemos hacer esta crítica a la sociedad, cómo se limitaban, pero con sustento filosófico, cómo pensar desde la complejidad bajo el enfoque de la transdisciplinaridad y del principio lógico de ser incluido. Mi posición: considero que la filosofía sin la ciencia es vacía y la ciencia sin la filosofía es ciega. Bueno, esto pues está algo así similar en el caso de la razón pura de Kant, ¿no?, que decía Kant: un concepto sin intuición y una intuición sin concepto, una intuición sin concepto es ciega. O sea, tiene que estar ahí la filosofía, y en este caso la filosofía y la ciencia. Desde la lógica del tercero incluido, queda incluido también el tercer excluido, por lo que no cabe la dicotomía o tercer excluido o tercero incluido. No cabe la dicotomía o pensamiento lineal o pensamiento no lineal, ya que esa totalidad de la complejidad se expresa a través del enfoque de la transdisciplinaridad que se sustenta en la lógica del tercero incluido. Esta totalidad de reunir de contradicciones y de retroalimentaciones se nutre de la lógica del silogismo, de la lógica dialéctica, de la lógica clásica y de las lógicas no clásicas. Se desarrolla bajo la disciplinaridad
la multidisciplinaridad y la interdisciplinaridad, pero principalmente de la transdisciplinaridad. Esta totalidad no cae en la patología del ismo propio de sistemas cerrados, la patología de Kant y los cambios en el conocimiento. En esta patología cayó Kant. Creía que la única geometría era la de Euclides, que la única matemática era el cálculo de Newton y Leibniz. Creía que la única lógica era el silogismo aristotélico, su silogismo disyuntivo, hipotético y principalmente su silogismo categórico. Y con esa lógica y sus formas intuitivas de espacio y tiempo, pensadas a partir de Newton, construyó su teoría del conocimiento. Este Copérnico del conocimiento pone al sujeto cognoscente en el centro. Es el sujeto el que impone sus propias estructuras de espacio y de tiempo para conocer el mundo, al igual que Copérnico, que consideraba que el Sol no se movía, que estaba fijo en el centro del sistema solar y que la Tierra y los demás planetas giraban a su alrededor. Kant, en su estética trascendental, estudia las formas a priori con las que el sujeto ordena la experiencia. En 1783, Kant afirma su sistema cerrado en su obra Prolegómenos a toda metafísica futura que puede presentarse como ciencia. La base para una metafísica futura, ya habla de metafísica futura, basada en el análisis crítico del conocimiento. Por eso, que cuando Kant fallece en 1804, se fue pensando que no había más desarrollo de la teoría del conocimiento. Pero, 25 años después, aparecía la geometría no euclidiana con Nikolai Lobachevsky, con su geometría hiperbólica, y los fundamentos kantianos basados en la linealidad y el pensamiento único defendido por Kant comienzan a caer. El conocimiento sigue cambiando. Aparece Frege en 1879 y publica su conceptografía, introduciendo notaciones simbólicas, cuantificadores y variables, iniciándose la lógica moderna. Sobre esta lógica, Bertrand Russell desarrolla su atomismo lógico que servirá como base para el positivismo lógico. Russell pretende descomponer las proposiciones complejas en sus componentes más simples, proposiciones atómicas, y encontrar la estructura fundamental del lenguaje y la realidad. Busca átomos lógicos, entendiendo como los elementos más simples de la realidad que se combinan para formar hechos complejos. Sin embargo, la idea de que existe un isomorfismo perfecto entre los átomos lógicos del lenguaje y los hechos atómicos de la realidad se considera poco plausible, por lo que Russell, su discípulo Bernstein y Carnot no lograron una construcción lógica y fue reconocido por ellos mismos. Esta filosofía atomista y por lo tanto reduccionista jugó un papel importante no solo en la lógica, sino en el pensamiento occidental. Esta forma de pensar se había expresado ya en el Leviatán de Hobbes, al considerar al individuo como un átomo. En otras palabras, el enfoque individualista de la sociedad es atomismo. Sabemos que no se le puede negar la existencia del individuo, pero hay que considerarlo en relación con la sociedad y la especie, por lo que necesita ser explicada desde la totalidad de la complejidad. Esa es mi posición. Pero cuando hablamos de totalidad, debemos tener en cuenta que puede ser entendida de diversas maneras. Tenemos entonces la totalidad cartesiana, la totalidad hegeliana, la totalidad marxista y la totalidad desde la complejidad con sus variantes. Entonces, es necesario hacer un recuento cómo ha ido pasando este enfoque de lo disciplinario a lo transdisciplinario. Esa totalidad cartesiana desemboca en la disciplinaridad, en la división cada vez más frecuente del conocimiento. La parte se divide en partes,
No es casual que actualmente tenemos más de 8.000 disciplinas. Es que cada disciplina le vamos dividiendo otras disciplinas. La especialización y el saber tubular está de moda. Creemos que es importante la presentación del conocimiento, pero también es necesario la relación del todo con la parte y a la inversa. Es importante también considerar el conocimiento desde la perspectiva hologramática y no quedarse ahí. Encerrarse en la disciplinaridad es departamentalizar el conocimiento, que en la universidad, por ejemplo, se expresa en los departamentos académicos, que como sabemos sigue vigente en la actualidad. La multidisciplinaridad y la interdisciplinaridad. La multidisciplinaridad está formada por diferentes disciplinas que trabajan, por ejemplo, en un proyecto de manera paralela, cada uno aportando desde su campo, sin integrar sus enfoques. Un ejemplo de equipo multidisciplinar sería un equipo formado por médicos, enfermeros y trabajadores que desde sus perspectivas aportan un problema, en este caso de salud. Con el desarrollo de la investigación, ya no por objetos, sino por problemas, comienza a desarrollarse con fuerza el enfoque interdisciplinario. Esto es importante, porque si no asumimos un enfoque de investigación, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacer los tábanos? ¿Cuál es el enfoque que debemos asumir? El concepto de interdisciplinaridad nace oficialmente en 1937 con el sociólogo Luis Burns, por la necesidad de integrar saberes y como crítica a la excesiva especialización y fragmentación del conocimiento. La interdisciplina necesita una actitud flexible hacia otras disciplinas, se genera de manera colectiva, busca el análisis de estructura de los fenómenos, busca un lenguaje entendible por las diversas disciplinas. La construcción del conocimiento es horizontal, buscando un desarrollo conflictivo. Por eso es importante el papel del director del conocimiento en este enfoque. ¿Quién es el director del conocimiento? El filósofo. El filósofo. Para lograr esa armonía musical del conocimiento es necesario equipos de trabajo de varias disciplinas. Para eso hay que generar un ambiente de promoción de lo interdisciplinario y apoyo institucional. Un ejemplo de lo interdisciplinario en las neurociencias es que hoy se hable de neuroeconomía, de neuroeducación, de neuroderecho, etcétera, etcétera. Por el enfoque disciplinario emerge lo interdisciplinario y lo transdisciplinario. No es que o somos disciplinarios, o somos interdisciplinarios, o somos transdisciplinarios. Estamos bajo la lógica del tercer incluido, no del tercer excluido, ¿no? La transdisciplinaridad y la complejidad. La perspectiva transdisciplinaria tuvo sus comienzos ya en 1970 en las reflexiones de Jean Piaget, Erich Jans, ¿no?, que participaron en el Congreso Internacional denominado Interdisciplinaridad, Problemas de la Enseñanza e Investigación en las Universidades. El 6 de noviembre de 1994, en Portugal, en el convento de Arrábida, se firma la llamada Carta de la Transdisciplinaridad, resaltando personajes como Bassarat Nicolescu y el reconocido Edgar Morin. En esta carta se considera que la actitud transdisciplinaria es reconocer la existencia de diferentes niveles de realidad. Eso es importantísimo en el análisis que hagamos desde la ontología. En primer lugar, el nivel físico corresponde a la realidad material y es estudiada por la física, la química y la biología. Aquí encontramos dos niveles: el clásico, basado en la física de Newton y caracterizada por ser determinista, predecible y lineal, y el nivel cuántico, que se caracteriza por ser probabilístico, discontinuo y no lineal.
En segundo lugar, en el nivel biológico aparecen categorías como la autopoiesis. Eso es importante en la ontología. Esta relación entre lo ontológico y lo epistemológico a partir de la categoría de la autopoiesis, la adaptación y la emergencia que ayudan a explicar el problema de la vida. En tercer lugar tenemos el nivel social, regida por leyes simbólicas, éticas y emocionales, ayudadas por categorías como la libertad, la intencionalidad y el sentido. A este enfoque sirve como base lógica el principio del tercer incluido, que reconcilia los opuestos sin anularlos, integra un nivel superior de comprensión. Así, por ejemplo, si en la lógica clásica la luz es una onda o la luz es una partícula, en la lógica del tercer incluido, la luz es una onda y una partícula, según el nivel de realidad desde el que se observe. Podemos deducir que ambas afirmaciones son válidas, pero en diferentes niveles de realidad. Esta lógica del tercer incluido permite superar el pensamiento binario, como por ejemplo, verdadero o falso, bueno o malo, objetivo o subjetivo, etcétera y etcétera, y abre el camino a esta racionalidad que es lo transdisciplinario, capaz de incluir lo contradictorio y lo incierto. Eso es importantísimo, ¿no?, en este pensamiento. La transdisciplinaridad es complementaria al enfoque disciplinario, no excluye, hace emerger de la confrontación de las disciplinas nuevos datos que los articulan entre sí y nos ofrece una visión de la naturaleza y la realidad. La transdisciplinaridad es multireferencial y es multidimensional y toma en cuenta las concreciones del tiempo y de la historia. La ética transdisciplinaria rechaza toda actitud que niegue el diálogo y la discusión, cualquiera sea su origen ideológico, cientista, religioso, económico, político y filosófico. Rigor, apertura y tolerancia son las características fundamentales de la actitud y visión transdisciplinaria. El rigor en la argumentación, que toma en cuenta todas las cuestiones, es la mejor protección respecto de las decisiones posibles. La apertura incluye la aceptación de lo desconocido, de lo inesperado, de lo imprevisible. Entramos al mundo de la complejidad y la transdisciplinaridad. La complejidad se refiere a la naturaleza de los sistemas, mientras que la interdisciplinaridad es un enfoque para comprender o resolver un problema. La complejidad se centra en el objeto de estudio, mientras que la interdisciplinaridad es el modo de investigar ese objeto, es el enfoque. La complejidad trata de comprender cómo surgen patrones, comportamientos emergentes y relaciones no lineales dentro de un sistema, mientras que la interdisciplinaridad une saberes para obtener más comprensión o soluciones más efectivas. En la complejidad se da el tipo de relaciones dentro del sistema estudiado, mientras que en la interdisciplinaridad se buscan relaciones entre las disciplinas que se estudian. El pensamiento complejo busca unir lo que está separado, acepta la incertidumbre, la contradicción y el azar como partes del conocimiento. No busca eliminar el desorden, sino comprender cómo el orden y el caos se combinan en los sistemas físicos, vivos y sociales. La totalidad de la complejidad bajo el enfoque de la transdisciplinaridad y el principio lógico del tercer incluido nos lleva a decir que las ciencias de la complejidad no es más que el conocer del conocimiento al servicio de la vida. Y termino con las palabras
de este filósofo victoriano, al terminar su discurso, decía: bueno, soy filósofo. A Sócrates, por pensar diferente, lo acusaron y lo llevaron a la muerte. A mí me dan un premio y todavía estoy vivo. Pero no me olvido de ser filósofo. El filósofo es ser tan, el que critica. Y para criticar, el que tiene pensamiento crítico, esa es nuestra posición, ¿no? Seguir siendo los tábanos. Muchas gracias. Un cordial agradecimiento al doctor Julián Matías Flores, que ha tenido a su cargo la lectura del respectivo discurso de orden en el marco del 197 aniversario de la Escuela Profesional de Filosofía. Muy brillantes nuestras reflexiones con el bosque académico que os caracteriza, doctor Julián. Vamos a proseguir con el programa y tenemos a bien desarrollar un espacio que está muy vinculado a lo que diríamos la memoria del corazón, que es la gratitud. Para ello, el programa de filosofía ha preparado un reconocimiento a nuestros colegas, docentes, maestros agustinos cesantes, que en este momento nos acompañan y nos engalanan en la mesa de honor. Quiero pedir las palmas cordiales y cálidas para el doctor Edmundo Freddy Cáceres Cuadros.